En política gana quien es capaz de imponer el relato. Es decir, si eres capaz que la sociedad reflexione sobre los ocupas, ya tiene el relato y por tanto la acción política ganada. Si tenemos miedo a la ocupación, pues estaremos predispuestos a aceptar políticas en contra de la ocupación. Por lo tanto, beneficiosas para bancos, fondos de inversión y grandes especuladores. El relato es lo que importa en política. ¿Y quiénes son, de todos los actores políticos del arco parlamentario, quienes tienen mayor capacidad de imponer su relato? PSOE y PP, porque los grandes medios de comunicación giran en torno al bipartidismo. Por desdramatizar, no pasa nada por desdramatizar. ¿Qué es lo que hacen los tontos? Entonces, oye, ¿cuál es el problema? Es que ese es el problema, tío, hacerlo bien, hacerlo bien. Oye, y a mí le pillamos, venga, oye, a Monedero a nosotros nos odia. Porque nosotros somos los que matamos a Monedero con la pasta, con la pasta. Porque además cuando nosotros le damos una hostia a ellos sufren de cojones. Juan Carlos Monedero, enseguida vamos a recopilar lo que dice el diario El País. Yo te lo pregunto, esa fundación en la que están presentes varios de los fundadores y responsables de Podemos, ¿esa fundación ha recibido ese dinero durante estos últimos 10 años de los gobiernos de Venezuela? Mauricio, vamos para allá. Perdonadme, ¿eh? El amigo de un narcotraficante nunca podría ser la lista más votada de no ser así. Cuando la izquierda transformadora es capaz de generar algún tipo de acción política, cuando es capaz de desestabilizar ese relato controlado por las élites. ¿Cuándo fue eso posible en nuestro país? Después de 2008, después de la crisis económica, llega el 15M. Había una rabia social que, como hemos repasado más de una vez, decía Enric Juliana lo siguiente: la tensión siempre, fijaos bien en una cosa, este dato es muy importante. La tensión en España, la tensión política siempre se ha fabricado desde arriba, básicamente. Y la dirección predominante ha sido de arriba hacia abajo. Cuando digo arriba me refiero a la política, me refiero a los medios de comunicación. De arriba hacia abajo. Claro, porque si estás arriba... Solo en los momentos posteriores... solo en los momentos posteriores a la crisis, cuando la crisis económica dolía de verdad, se empezó a generar un movimiento a la inversa, que la tensión iba de abajo hacia arriba, y entonces hubo mucho susto. Después de la abdicación del rey Juan Carlos, 2014, 2015, la entrada en escena electoral de Podemos con fuerza, el 15M. 2016... 9 meses, sí, en el marco del 15M. Que el relato se impone de arriba abajo normalmente, pero a veces se giran las tornas y ese relato puede cambiar de abajo hacia arriba. El 15M fue ese momento. Ese momento puntual y político lo capitalizó un tío con coletas y un partido llamado Podemos. Capitalizó esa rabia y llevó al Parlamento 70 diputados. Pablo Iglesias salía en numerosos medios de comunicación porque generaba confrontación y por lo tanto esos medios hacían pasta utilizándolo para generar ese tipo de debate. Pablo Iglesias supo muy bien cómo actuar en ese entorno mediático y dijo: voy a aprovechar mi visibilidad para darle un empuje extra a este partido político. Todo eso le vino bien a la izquierda transformadora, esa rabia social de abajo hacia arriba surgió efecto, se conectó y se llegó a esos 70 diputados. Hubo un momento de quiebre en el que los medios, en el que el poder empieza a tener miedo de Podemos. ¿Y qué es lo que hace? Intentar volver a recuperar el relato. Recordad siempre, el relato es lo que importa en política. Quien es capaz de imponer su relato es el que obtendrá el poder político. ¿Qué es lo que hacen los medios? Empiezan a soltar noticias falsas. ¿Os acordáis del informe PISA? Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. También en OK Diario una nueva información en torno a esto que se llama, no sé si es la financiación irregular que apuntáis vosotros, no sé si decir de Podemos, de Pablo Iglesias. Podemos y ETA, aquellos telediarios de Antena 3, donde salía Álvaro Zancajo, que resultó ser de Vox, Ana Terradillo abriendo el informe PISA, Antonio Ferreras diciendo aquello de es muy burdo, pero vamos con ello, Vicente Vallés, día sí, día también. Estos son datos. O
sea, independientemente de que yo sea un tío de izquierda, podéis comprobarlo por vosotros mismos. Podéis buscar en Google y ver la cantidad de noticias falsas que se tiraron en contra de Podemos. De hecho, fijaos en todas las querellas que se han archivado en contra de Podemos. Que si Monedero y el caso Neurona, que si Irene Montero y el caso Niñera, que si Pablo Iglesias y Venezuela, que si Pablo Iglesias e Irán, que si Echenique, no sé cuántas cuentas en no sé dónde. O sea, ha sido un continuo. Y así es como poco a poco el poder ha ido limando ese relato, desangrando poco a poco a Podemos y han conseguido volver a recuperar el relato. Esa es la triste noticia que tiene que afrontar la izquierda. Hemos perdido el relato. La chapuza de Irene Montero. Esto después replicado por creadores de contenido de la derecha reaccionaria. Y es un combo perfecto que hace que la opinión pública retroceda hacia posiciones reaccionarias. Esto es lo que pasa. Eso se llama control del relato. Se llama batalla cultural que la izquierda ha ido perdiendo progresivamente hacia prácticamente casi perder las últimas elecciones. ¿Qué quiero deciros con esto? Que Sumar forma parte de ese viraje del relato. O sea, el hecho de que el relato haya cambiado hacia posturas reaccionarias ha dado la oportunidad de que entre el PSOE y Podemos surgiera una nueva fuerza que fuera más favorable hacia ese cambio de relato. El discurso radical de Podemos en 2016 tenía una apertura mucho mayor, uno, gracias a la rabia impulsada del 15M, dos, gracias a la exposición mediática y gracias a que la opinión pública estaba mucho más favorable a esas propuestas y ese discurso. Lo que han hecho los medios es hacer que la opinión pública se girase en contra de ese discurso y en contra de partidos políticos como Podemos. Eso es lo que ha pasado. Y algunas han aprovechado ese giro del relato para dejar fuera de combate a Podemos. En Twitter se hacía viral este análisis de Fernando Garea en el canal de Jesús Cintora. Supongo que sospechaba que eso podía pasar. Yo creo que todos sus movimientos iban dirigidos a ir poco a poco orillando lo que es Podemos y a sus dirigentes. Yo creo que al final es una operación política arriesgada. Izquierda Unida propuso quién quería que fuera su ministra, los comunes propusieron un ministro, Urtasun, me dejo alguno más. Más País propuso a la ministra Mónica García y sin embargo Podemos era el único elemento importante dentro de Sumar que no pudo proponer quién quería que fuera su ministro. Es decir, digamos que hay una serie de decisiones que lo que buscan conscientemente es reducir el terreno de juego de Podemos dentro de Sumar. Lo último es que se distribuyeron las comisiones, la presencia en las comisiones, las presidencias, las vicepresidencias y las portavocías en las distintas comisiones. Podemos asegura que en esa división no hubo una proporcionalidad tampoco respecto a lo que ellos aportan dentro de Sumar, y les correspondió, creo que era solo una presidencia de comisión, la de asuntos sociales, y muy pocas portavocías en relación con lo que aportaban. Sumar se crea para superar, acabar, sepultar o el verbo que quieras a Podemos. Lo que ha ido pasando luego y lo que ha ido haciendo Yolanda Díaz es coherente con eso. Por cierto, Yolanda Díaz lo hace apoyada por Pedro Sánchez, que también le interesa acabar con Podemos, porque cree que Sumar va a ser un socio más cómodo en un gobierno de coalición y menos molesto. Pedro Sánchez la ayuda y ella hace eso para acabar con Podemos. Y a partir de ahí todos sus movimientos son coherentes respecto a eso. Por eso aparta a Irene Montero. Por eso aparta en el Congreso, en las comisiones y en todos los órganos de gobierno del grupo parlamentario a Podemos, porque lo que quiere es acabar con Podemos. Yo no milito en ningún partido político, pero bajo ningún concepto me voy a montar en el caballo ganador porque ahora Podemos esté débil. Yo voy a intentar ser siempre lo más objetivo posible. Neutral nunca, pero objetivo lo más posible. Intentar hacer una búsqueda activa de la verdad o por lo menos acercarnos. Y lo que ha pasado es lo que ha dicho Fernando Garea. Sumar ha aprovechado ese cambio de posicionamiento del relato junto al PSOE para dejar fuera de combate a Podemos. Quedarse con sus votantes, pero sin la dirección
y sin la participación de su partido. Pues eso, la política va de imponer el relato, y para imponer tu relato necesitas de medios de comunicación que puedan influir en la opinión pública. Es una reflexión que debemos tener en cuenta a la hora de analizar lo que ha pasado entre Sumar y Podemos, por qué Podemos cae y por qué Sumar decide colaborar con el PSOE para no ser una fuerza política que amenace a esos poderes fácticos. Te animo a que te suscribas al canal para más análisis como estos. Déjame tu opinión en los comentarios porque le voy a echar un ojo, y si crees que nuestro trabajo es necesario para generar conciencia, puedes apoyarme en Patreon a través del enlace que te dejo en los comentarios. Si eres tan amable.